Nunca me ha gustado manejar de noche, pero esa noche no tenía opción. Me encontraba en medio de Texas, conduciendo por una carretera interminable que parecía no llevar a ningún lugar. El trabajo me había obligado a salir de San Antonio mucho más tarde de lo que planeaba, y ahora, con la oscuridad envolviéndolo todo, el viaje de regreso se sentía como una prueba interminable. Mi nombre es Jack. Tenía 19 años en ese momento y estaba trabajando como ayudante de producción en una pequeña compañía audiovisual. El proyecto había durado más de lo esperado, y para colmo de males, mi teléfono estaba casi sin batería. El cansancio me golpeaba con cada kilómetro que avanzaba, pero no podía permitirme detenerme. Estaba a medio camino entre San Antonio y Laredo, con pueblos fantasmas a cada lado y un cielo estrellado que parecía infinitamente lejano. Al principio, las señales de la carretera eran una distracción bienvenida. Me entretenía adivinando cuánto tiempo faltaba para el siguiente pueblo, aunque la mayoría eran pequeños puntos en el mapa. Sin embargo, cuando pasé junto a una señal oxidada que indicaba Rockwell, 5 millas, mi curiosidad se despertó. Había pasado por esa carretera muchas veces, pero nunca recordaba haber visto esa señal. Me pregunté si sería uno de esos pueblos abandonados, olvidados por el tiempo. Decidí desviarme y averiguarlo. El camino hacia Rockwell era estrecho y serpenteante, apenas iluminado por los faros de mi auto. Al poco tiempo, la carretera principal quedó atrás y lo único que me rodeaba era la espesura de los árboles y el crujido del viento en la lejanía. Comencé a arrepentirme de mi decisión, pero algo en mí, quizás el cansancio mezclado con curiosidad, me impulsaba a seguir adelante. Después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo unos minutos, las luces de mi auto iluminaron lo que parecía ser la entrada al pueblo. Un cartel descolorido de bienvenido a Rockwell colgaba torcido sobre 2 postes de madera. Detrás del cartel, las casas viejas y destartaladas se alineaban a lo largo de una calle de tierra. Parecía que el tiempo se había detenido allí. No había luces, ni personas, solo el silencio que parecía envolverlo todo. Aparqué el coche en lo que supuse era la plaza principal. Todo estaba sumido en una oscuridad inquietante, excepto por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Al bajar del coche, el aire frío me golpeó, haciéndome estremecer. Me envolví en mi chaqueta y caminé hacia lo que parecía ser la única estructura todavía en pie, una antigua estación de servicio. El letrero oxidado que colgaba de la puerta tenía una sola palabra: abierto. Era imposible que alguien todavía trabajara en ese lugar, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué y empujé la puerta. Al entrar, el sonido de una campanilla me sobresaltó. El lugar estaba en un estado lamentable, las paredes descascaradas, las estanterías vacías y una gruesa capa de polvo cubría cada superficie. Pero lo más inquietante era que, en medio de ese desorden, había una figura sentada detrás del mostrador. Un hombre mayor, encorvado, con un sombrero de vaquero que le tapaba parcialmente la cara. No se inmutó cuando entré. «Hola», dije, tratando de sonar casual, aunque el corazón me latía con fuerza. El hombre no levantó la vista. En cambio, señaló con su mano huesuda hacia la parte trasera de la tienda. «El camino sigue, pero no deberías tomarlo», murmuró en un tono grave, casi como si hablara consigo mismo. «¿Perdón?», pregunté, acercándome un poco. «El camino, hacia el sur. No lo tomes. No hay vuelta atrás si lo haces», dijo, sin cambiar su postura. El hombre hablaba de manera tan vaga y perturbadora que mi instinto fue dar la vuelta y salir de allí. Sin embargo, había algo en su advertencia que me llenó de curiosidad y terror al mismo tiempo. Asentí, sin saber qué responder, y retrocedí hacia la puerta. Al salir, sentí que la temperatura había descendido aún más. El viento ahora era más fuerte, y un silbido inquietante se colaba entre los edificios abandonados. Miré hacia la carretera por la que había venido, pero algo me detuvo. Recordé las palabras del hombre. «El camino sigue, pero no debería tomarlo». ¿A qué se refería?
Tal vez no era solo una advertencia vaga, tal vez había algo más allá, algo que no debía ver. Contra todo sentido común, decidí caminar hacia el sur del pueblo, por una calle que se internaba aún más en la oscuridad. Mi linterna iluminaba los caminos agrietados y las ventanas rotas de las casas. Todo a mi alrededor parecía desmoronarse, como si el tiempo y la naturaleza se hubieran encargado de borrar cualquier rastro de vida en ese lugar. Pero al llegar al final de la calle, encontré algo que no esperaba, una iglesia. Era una estructura pequeña, de madera, con una torre inclinada que parecía a punto de caer. No había ninguna cruz en la parte superior, solo el marco vacío. Algo me dijo que no debía acercarme, que lo más sensato sería regresar al auto y salir de ese maldito pueblo. Pero, como muchas veces sucede en historias de terror, la curiosidad ganó sobre el miedo. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, dejando ver un interior sumido en penumbras. Entré, y el suelo crujió bajo mis pies. Los bancos estaban cubiertos de polvo y moho, y el altar al fondo era apenas visible, envuelto en sombras. Me acerqué lentamente, el aire denso y pesado, como si todo el lugar respirara conmigo. Entonces lo vi. Al principio pensé que era una estatua. Estaba parado detrás del altar, completamente inmóvil, cubierto por una túnica negra. Pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, me di cuenta de que no era una estatua. Era una persona. Y estaba mirándome. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me había clavado al suelo. La figura levantó lentamente una mano y señaló algo detrás de mí. Me giré bruscamente y vi, en la pared trasera, una inscripción tallada en la madera. No era en inglés, ni en ningún idioma que conociera. Las palabras se veían antiguas, retorcidas, como si hubieran sido grabadas con fuerza y rabia. Pero lo más perturbador era el símbolo en el centro, un círculo rodeado de espirales, algo que nunca había visto antes, pero que al mismo tiempo me resultaba extrañamente familiar. De repente, la figura habló. Ellos vendrán por ti, como lo hicieron por los demás. La voz era profunda y resonante, como si viniera de algún lugar más allá de la iglesia, más allá de este mundo. El terror me invadió por completo. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí hacia la salida. El crujido del suelo, que antes había sido tenue, ahora sonaba como gritos, como si las tablas mismas clamaran por atraparme. Al salir de la iglesia, sentí que algo me seguía, una presencia oscura y opresiva. No me detuve a mirar. Corrí por las calles vacías de Rockwell, con el corazón a punto de explotar. Finalmente, llegué al coche, abrí la puerta de un tirón y encendí el motor. Conduje a toda velocidad de vuelta a la carretera principal, sin mirar atrás. Pero incluso mientras me alejaba, sentía que esa presencia seguía conmigo, como una sombra que no se despegaría. El pueblo, la iglesia, la figura, todo parecía seguirme, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo antes de darme cuenta de que estaba llorando. El miedo no me había abandonado. De hecho, empeoraba con cada minuto que pasaba. Intenté recordar el rostro del hombre en la estación de servicio, pero ahora todo parecía difuso, como si no hubiera sido real. Pero lo fue. Lo sé. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a Laredo. El brillo de las luces de la ciudad me hizo sentir un poco más seguro, pero algo dentro de mí sabía que no estaba a salvo. Han pasado semanas desde esa noche, pero las pesadillas no me dejan en paz. Cada vez que cierro los ojos, veo el símbolo, escucho la voz y siento esa presencia oscura acercándose más y más. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Me temo que lo que sea que estaba en Rockwell, lo que sea que me encontró en esa iglesia, no me ha dejado. Y tengo la horrible sensación de que, eventualmente, vendrá por mí, como lo hizo por los demás. Y esta vez, no habrá escape.
Nunca pensé que Texas podría dar tanto miedo. Siempre había imaginado sus largas carreteras, desiertos interminables y ciudades tranquilas como parte de un paisaje imponente, pero nunca aterrador. Hasta que esa noche, mientras conducía por la solitaria autopista 90 en el oeste de Texas, todo cambió. Me llamo Sara y estoy a punto de contar lo que sucedió hace un par de meses, una historia que sigue acechando mis pesadillas cada vez que cierro los ojos. Era verano, finales de agosto. Había decidido hacer un viaje por carretera desde Houston a Marfa para ver las famosas luces misteriosas de las que todo el mundo hablaba. Siempre he sido curiosa y un poco escéptica en cuanto a leyendas urbanas, así que ver esas luces por mí misma sonaba como una aventura perfecta. Conduje sola. Mis amigos no pudieron acompañarme por compromisos de última hora, pero la idea de un viaje solitario me emocionaba. Nada de responsabilidades, solo yo, la música y el horizonte infinito. Salí temprano, pero no calculé bien el tiempo. Para cuando me di cuenta, ya estaba oscureciendo, y todavía me quedaban unas cuantas horas de viaje. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, mientras la carretera parecía perderse en la nada. Los cactus a los lados de la autopista creaban sombras alargadas que, a la luz del crepúsculo, se movían como si fueran figuras vigilantes. A pesar de la belleza del paisaje, había algo inquietante en la soledad de esa carretera. Las señales de tráfico aparecían con menos frecuencia, y no había visto otro coche en casi una hora. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo captaba estática. Sin embargo, no me molestó. No había mucho de qué preocuparse, después de todo, estaba en el medio de la nada. Pero pronto, esa comodidad se desvanecería. Aproximadamente a las 10 de la noche, noté que el motor de mi coche empezaba a hacer ruidos extraños, como si algo estuviera fallando. La aguja del velocímetro comenzó a moverse de manera errática y sentí un tirón en la dirección. En serio, murmuré para mí misma, golpeando el volante en un intento inútil de evitar lo inevitable. Minutos después, mi coche se detuvo por completo. Me quedé sentada en el asiento del conductor en la oscuridad, con solo las luces tenues del tablero iluminando mi entorno. Miré por el retrovisor y adelante, ni un solo coche. Estaba completamente sola en una carretera que parecía estirarse infinitamente bajo el cielo oscuro. Intenté arrancar el coche una vez más, pero no pasó nada. El motor estaba muerto. Mi primera reacción fue sacar el móvil y buscar ayuda, pero para mi sorpresa, no tenía señal. Estaba fuera de cualquier rango de cobertura. Comencé a sentir un nudo en el estómago. La idea de estar atrapada allí, sola y sin manera de comunicarme, era más angustiante de lo que había imaginado. Decidí salir del coche para ver si podía hacer algo con el motor, aunque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Abrí el capó y, mientras lo revisaba torpemente con la linterna de mi móvil, oí un ruido extraño en la distancia. Era un zumbido bajo, como si algo se acercara. Dejé de moverme, conteniendo la respiración para escuchar mejor. El sonido se hizo más fuerte, pero no parecía provenir de un coche o una moto. Era algo diferente. Algo que no podía identificar. El zumbido creció, y luego se detuvo repentinamente, como si quienquiera que lo produjera estuviera observando desde algún lugar cercano. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor, iluminando los alrededores con la linterna, pero no vi nada fuera de lo común. Solo desierto. Solo oscuridad. Volví al coche, cerrando el capó con fuerza, y me senté detrás del volante, intentando mantener la calma. A veces, cuando estás solo, tu mente juega trucos contigo. Tal vez eso era lo que estaba pasando, pensé. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Pasaron 20 minutos, y justo cuando me estaba planteando la opción de caminar hacia alguna dirección en busca de ayuda, vi luces a lo lejos. Un par de faros se aproximaban lentamente. Al principio, me sentí aliviada. Finalmente, alguien que podría ayudarme.
Salí del coche y comencé a hacer señas con las manos, esperando que el conductor se detuviera. El vehículo, una vieja camioneta con la pintura desgastada, se acercó y frenó lentamente a unos metros de mí. El cristal de la ventana del conductor se bajó y un hombre de aspecto cansado y con la cara oculta bajo la sombra de un sombrero vaquero me miró fijamente. ¿Problemas con el coche?, preguntó con una voz áspera. Sí, creo que se averió. No puedo hacer que arranque y no tengo señal en el móvil, le respondí. El hombre asintió lentamente, mirando alrededor antes de bajarse de la camioneta. Su ropa estaba sucia, como si hubiera pasado días sin cambiarse. Algo en él me hizo sentir incómoda, pero necesitaba ayuda. Se acercó a mi coche, revisó brevemente el motor y luego me miró con una expresión inescrutable. Parece que el motor está muerto. Si quieres, puedo llevarte a la próxima ciudad. No está muy lejos de aquí. Algo en la forma en que lo dijo me puso en alerta. Su tono era demasiado calmado, como si no estuviera sorprendido en absoluto de verme allí sola en medio de la noche. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Dejar mi coche abandonado y caminar en la oscuridad era aún más aterrador. Está bien, dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Subí a su camioneta y cerré la puerta. El aire dentro del vehículo era pesado y olía a gasolina y sudor. Él no dijo nada más, simplemente comenzó a conducir en silencio. Los minutos pasaron y, a medida que avanzábamos, me di cuenta de que no veía ninguna señal de civilización. Solo desierto, más desierto y oscuridad. Miré el reloj en el tablero. Había pasado 1 hora y todavía no habíamos llegado a ningún sitio. Algo no estaba bien. ¿Cuánto falta para la ciudad?, pregunté, intentando mantener la calma. El hombre me miró de reojo, una sonrisa siniestra asomándose en su rostro. Ya casi estamos, respondió, pero su tono sonaba hueco, vacío. Mis manos comenzaron a sudar y mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sabía que algo no estaba bien. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, la camioneta se desvió abruptamente hacia un camino de tierra que no había notado antes. El camino era estrecho y rodeado de arbustos y rocas. No había luces a la vista. ¿A dónde vamos?, pregunté, esta vez con el miedo palpable en mi voz. El hombre no respondió. Solo seguía conduciendo por aquel sendero desolado. Mis ojos buscaron desesperadamente una forma de escapar, pero estábamos en medio de la nada. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a lo que parecía ser una casa abandonada, una estructura vieja y desvencijada que apenas se mantenía en pie. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de uno de sus goznes. No había ni un solo sonido, salvo el viento que azotaba el desierto. «Baja del coche», ordenó el hombre, su voz ahora mucho más fría. El pánico me invadió. Sabía que si bajaba, probablemente no volvería a ver la luz del día. Miré alrededor desesperada, y fue entonces cuando noté algo en el asiento trasero. Era una cuerda, manchas oscuras que parecían ser de sangre, y lo que parecían ser restos de ropa. Mi mente entró en modo de supervivencia. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta de la camioneta y corrí tan rápido como pude hacia la oscuridad del desierto. Podía oír al hombre gritando detrás de mí, su voz se mezclaba con el rugido del viento. Pero no me detuve. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas no pudieron más. Eventualmente, la camioneta desapareció de mi vista y me encontré completamente sola en el desierto. Sin agua, sin luz, sin saber a dónde ir. Las horas pasaron y el frío nocturno comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Caminé y caminé, con la esperanza de encontrar una carretera o algún indicio de vida, pero nada. El desierto parecía interminable. Cuando finalmente estaba a punto de perder la esperanza, vi luces a lo lejos. Era un pequeño pueblo, casi invisible en la vasta oscuridad. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia él, rezando porque alguien pudiera ayudarme.
Lo que no sabía en ese momento, mientras me acercaba, es que ese pueblo no estaba en ningún mapa. Y que los horrores que había vivido esa noche eran solo el comienzo. Recuerdo haber leído historias sobre las carreteras solitarias de Texas, pero nunca imaginé que sería protagonista de una. Los mapas apenas mencionaban esa carretera, pero todos los lugareños parecían conocerla. Una vez más, me encontraba conduciendo de noche en el calor del desierto, con las luces del coche apenas iluminando lo suficiente para ver los letreros oxidados de la Ruta 13. En teoría, el camino me llevaría al pequeño pueblo de Redstone, pero empezaba a preguntarme si eso era cierto. Había salido tarde de Austin. El plan original era llegar a Redstone para la boda de mi primo, pero me detuve a visitar a unos amigos en el camino y el tiempo pasó volando. Me dijeron que tomar la Ruta 13 no era una buena idea, especialmente después de anochecer, pero mis opciones se reducían a dos, esa o manejar otras 2 horas más para rodear el desierto. Después de todo, ¿qué tan peligroso podía ser un camino vacío? El aire acondicionado del coche apenas hacía efecto. A pesar de la velocidad, el calor del desierto se sentía opresivo. Las sombras de los cactus y la arena movida por el viento daban una sensación irreal al entorno, como si el paisaje estuviera distorsionado por la misma oscuridad. Pasaron minutos, luego horas. La carretera parecía interminable, y algo en el ambiente comenzó a pesar más que el calor. Las primeras señales de alerta llegaron cuando me di cuenta de que no había pasado por ninguna gasolinera ni restaurante en las últimas 2 horas. Normalmente, las rutas rurales tienen algún punto de descanso, pero en ese tramo no había absolutamente nada. La gasolina empezaba a bajar y el pequeño pueblo de Redstone parecía cada vez más lejano. Mi mente intentaba no jugarme malas pasadas, pero el silencio, la soledad y esa carretera interminable hacían difícil mantener la calma. Relájate, me dije en voz alta, es solo un camino. Pero cuando las luces del coche iluminaron una figura al borde de la carretera, mi corazón se aceleró. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia el vacío. Mi primer impulso fue reducir la velocidad y detenerme, pero algo me detuvo. No había ningún coche volcado ni señal de accidente. El tipo estaba solo, parado en medio de la nada. Miré por el retrovisor y lo vi desaparecer en la negrura mientras aceleraba. La sensación de inquietud no me abandonaba, como si algo me siguiera, como si no estuviera tan solo como parecía. Después de unos minutos de reflexión, traté de tranquilizarme. Probablemente alguien que había tenido una avería y estaba esperando ayuda. ¿O tal vez un loco? Después de todo, Texas tiene su buen número de historias raras. Mientras mi mente navegaba entre el miedo y la lógica, noté algo extraño en el horizonte, luces. Una pequeña esperanza se encendió en mí al pensar que había llegado a Redstone o al menos a algún punto habitado. Sin embargo, a medida que me acercaba, las luces se veían más dispersas, parpadeantes, como si algo estuviera mal. Al llegar más cerca, lo entendí, era una gasolinera vieja, con letreros de neón a medio funcionar. Parecía una reliquia de otro tiempo. A pesar de lo desolada que se veía, decidí detenerme. La gasolina escaseaba, y no tenía opciones. Aparqué el coche y bajé. El aire del desierto era aún más sofocante afuera, mezclado con un silencio inquietante. Caminé hacia la entrada del pequeño edificio de la gasolinera. A través de las ventanas sucias, podía ver las estanterías polvorientas y un mostrador que parecía haber estado ahí desde hacía décadas. Empujé la puerta y un timbre sonó al abrirse. El interior estaba igual de abandonado. Había una luz tenue y parpadeante que iluminaba los pocos productos que quedaban en las estanterías. Una revista de 1996 descansaba en un rincón. Hola, llamé, pero nadie respondió. Miré alrededor, esperando encontrar algún encargado, pero la gasolinera estaba completamente vacía. Solo el crujido de la madera y el viento del desierto llenaban el espacio.
Me acerqué al mostrador y vi una vieja caja registradora, pero algo más llamó mi atención, un mapa. Era un mapa de la carretera, marcado con nombres de lugares que nunca había escuchado. Uno de ellos estaba rodeado por un círculo rojo, pueblo fantasma de 2 cruces. Sentí un escalofrío. No era supersticioso, pero algo sobre ese mapa me hacía sentir incómodo. Decidí salir rápidamente, y cuando lo hice, me di cuenta de que algo había cambiado afuera. Mi coche seguía ahí, pero el paisaje alrededor parecía diferente. Los cactus que antes estaban cerca ahora parecían más distantes, y la carretera se veía más oscura. Algo en el aire se sentía opresivo, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Subí al coche y encendí el motor, dispuesto a salir de ese lugar lo antes posible. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de arrancar, vi otra figura en la carretera. Esta vez, no era un hombre. Era una mujer. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y enmarañado, parada en medio del camino, mirándome fijamente. Aceleré, pero mi coche no se movió. El motor rugía, pero las ruedas parecían pegadas al asfalto. La mujer comenzó a caminar hacia mí, sus pasos lentos pero decididos. El pánico me invadió mientras intentaba girar el volante, pero nada funcionaba. Estaba atrapado. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero cuando los abrí, la mujer estaba justo frente a mi ventana. Golpeó el cristal con una mano delgada y pálida. Su rostro estaba cubierto de una sombra, pero podía ver unos ojos oscuros, llenos de vacío. Grité y, de repente, todo se desvaneció. Me desperté sudando en el asiento del conductor. Mi coche estaba en marcha, pero no había rastro de la mujer. La carretera frente a mí estaba despejada, y las luces de la gasolinera parpadeaban a lo lejos. Sin perder más tiempo, aceleré. No quería respuestas, solo quería salir de ahí. Las millas se hicieron eternas. La carretera no tenía fin, y mi tanque de gasolina seguía bajando. Finalmente, vi una señal de Redstone a solo unos kilómetros. Mi alivio fue inmenso, pero también fugaz. A medida que me acercaba al pueblo, una sensación extraña comenzó a invadirme de nuevo. Las luces del coche iluminaron las primeras casas, todas vacías. Redstone parecía un pueblo fantasma. Las casas estaban en ruinas, y no había señales de vida. Conduje más despacio, observando las calles desiertas y las ventanas oscuras. Algo no estaba bien. ¿Dónde estaban todos? ¿Y por qué no había escuchado nunca sobre esto? Llegué a la plaza principal, donde se suponía que sería la boda de mi primo. Pero en lugar de una celebración, encontré una iglesia en ruinas y un cementerio que parecía haber sido abandonado por décadas. Bajé del coche, incapaz de entender lo que veía. Mi celular no tenía señal y el silencio era aplastante. ¿Hola? Llamé, esperando que alguien respondiera, pero el eco de mi propia voz fue lo único que escuché. De repente, vi una figura en el cementerio. Era la misma mujer que había visto en la carretera, ahora de pie entre las lápidas. No podía ser real. Cerré los ojos, pero cuando los abrí, seguía allí. Comencé a caminar hacia ella, como si algo me atrajera, como si no pudiera evitarlo. A medida que me acercaba, la realidad comenzó a desmoronarse. El aire se sentía pesado, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Entonces, todo se aclaró. Las lápidas llevaban nombres conocidos. Eran mi familia, mis amigos. Todos ellos, muertos. Corrí hacia el coche, pero era demasiado tarde. El camino de polvo que me había traído hasta aquí se desvaneció, y Redstone, el pueblo olvidado, se cerró a mi alrededor. Nunca debí haber tomado esa carretera. Y ahora, estoy atrapado aquí, en un lugar donde los vivos no pertenecen. Texas siempre había sido sinónimo de libertad para mí,
grandes llanuras, cielos interminables y esa sensación de que nada ni nadie podía atraparte. Al menos, así lo veía cuando era niño, cuando venía con mis padres a la vieja casa de campo que heredamos de mi abuelo. Pero ahora, a los 17, la idea de pasar las vacaciones de verano en una cabaña en medio de la nada, sin internet y con cobertura limitada, me parecía más una condena que una aventura. Mi padre insistió en que este viaje era necesario, que necesitaba desconectar del estrés de la ciudad. «Te hará bien, Nate», me dijo mientras conducíamos por una carretera desierta flanqueada por desoladas praderas y cercas de madera desgastada. Mi madre ya no estaba con nosotros. Su muerte hacía 2 años todavía flotaba en el aire, un vacío que nunca sabíamos cómo llenar. Tal vez por eso mi padre decidió traerme aquí, a este lugar donde todo parecía más simple, más real. Llegamos a la casa al caer la tarde. A lo lejos, las siluetas de algunos ranchos dispersos parecían las únicas señales de vida en kilómetros. La cabaña no había cambiado desde la última vez que la visité cuando era niño. La madera vieja crujía bajo nuestros pies y la pintura desgastada por el sol y el viento parecía aún más apagada de lo que recordaba. «Mira esto, es como si el tiempo se hubiese detenido», comentó mi padre mientras abría la puerta. El olor a madera envejecida y polvo me golpeó de inmediato. Me encantaba el olor a madera, me recordaba a la época en que éramos felices, antes de que todo se torciera. Al entrar, sentí una corriente de aire frío. La temperatura en el interior era significativamente más baja que la de afuera, lo que me hizo estremecer. Mi padre no pareció notarlo, o tal vez estaba demasiado concentrado en desempacar las provisiones que habíamos traído. Pasamos el resto de la tarde acomodándonos. Las primeras horas fueron aburridas, como imaginaba, y cuando cayó la noche, el silencio exterior me incomodaba. No había grillos, ni el viento silbando entre los árboles, solo un silencio absoluto. Extrañaba el ruido blanco de la ciudad. Después de cenar, me quedé en la pequeña sala de estar, revisando una vieja colección de libros que mi abuelo había dejado. Eran en su mayoría novelas de vaqueros, pero un libro en particular llamó mi atención. Era una especie de diario, encuadernado en cuero marrón oscuro, con bordes gastados por el tiempo. Parecía fuera de lugar, distinto de los demás. Lo abrí por curiosidad, esperando encontrar las notas aburridas de algún ranchero antiguo sobre su ganado o algo por el estilo. Pero lo que encontré fue muy diferente. La primera página decía: «Para quien encuentre este diario, cierra este libro. No lo sigas leyendo. No dejes que la maldición se desate sobre ti». Mi corazón dio un vuelco. Nunca había sido supersticioso, pero algo en esas palabras me causó una sensación de incomodidad. Sin embargo, en lugar de detenerme, mi curiosidad me impulsó a seguir. El diario pertenecía a un tal Ezekiel Morgan, un nombre que no me resultaba familiar. Sus primeras entradas eran rutinarias, hablando sobre la vida en el rancho. Pero a medida que avanzaba, sus palabras comenzaban a volverse más oscuras, más caóticas. Describía haber encontrado algo enterrado en las llanuras, algo que no debería haber desenterrado. Algo que, según él, era antiguo y hambriento. Leí durante horas, sin poder detenerme. Morgan hablaba de ver sombras moviéndose entre las colinas por la noche, de escuchar voces que susurraban su nombre en el viento. Relataba cómo los animales de su rancho comenzaron a desaparecer, cómo sus trabajadores empezaron a enloquecer, hasta que solo él quedó en pie, luchando contra una entidad que no podía comprender. Finalmente, la última entrada decía simplemente: «Está aquí». Cerré el diario de golpe, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Miré por la ventana hacia el vasto desierto que rodeaba la cabaña. No había luna esa noche, y la oscuridad parecía infinita. De repente, un ruido seco sonó en el porche. Me levanté de un salto, sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo. «Papá», llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Se había ido a dormir hacía un par de horas.
Me acerqué lentamente a la puerta, mi mente racional diciéndome que probablemente solo era el viento o algún animal pequeño. Pero cuando abrí la puerta, no había nada allí. Solo la vasta oscuridad y el viento que empezaba a levantarse. Decidí que era mejor irme a la cama y no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, esa noche no pude conciliar el sueño. Me revolvía en la cama, escuchando cada pequeño crujido de la casa, cada silbido del viento. A la mañana siguiente, mi padre salió temprano a visitar un viejo amigo en un rancho cercano, dejándome solo por unas horas. Aproveché para explorar los alrededores de la casa, tratando de quitarme de la cabeza la extraña sensación que había tenido la noche anterior. Caminé hacia las colinas que estaban a poca distancia. El aire era denso, como si algo estuviera oprimiendo el ambiente. A medida que me acercaba a una de las colinas más altas, algo llamó mi atención, una formación circular en el suelo, como si alguien hubiera cavado en ese lugar y luego lo hubiera cubierto apresuradamente. Recordé lo que el diario mencionaba sobre algo enterrado, y una sensación de temor me recorrió la espalda. Sin pensarlo dos veces, comencé a excavar con mis manos. La tierra estaba extrañamente suelta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo duro. Era una caja de madera, vieja y cubierta de símbolos que no reconocía. No debía abrirla. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de mi ser. Pero lo hice de todos modos. Dentro de la caja había un pequeño objeto, una especie de amuleto hecho de hueso, con inscripciones grabadas en él. Algo en mí gritaba que lo dejara, que volviera a enterrar todo y me olvidara de lo que había visto. Pero lo guardé en mi bolsillo y volví a la cabaña, sintiendo que algo había cambiado. Que algo me estaba observando. Esa noche, las cosas empeoraron. El viento fuera de la cabaña soplaba con una fuerza inusitada, golpeando las ventanas y puertas con una violencia que me aterraba. Escuchaba susurros, voces apagadas que parecían provenir del desierto. Voces que decían mi nombre. Traté de ignorarlo, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, escuché pasos en el techo. Me congelé. No eran ramas ni el viento. Eran pasos pesados, que se movían lentamente de un lado a otro. No me atreví a salir de la habitación. Me quedé acurrucado en la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando que se detuvieran. Al día siguiente, le conté a mi padre lo sucedido, pero no me creyó. Pensó que solo estaba sugestionado por el diario que había encontrado. Trató de tranquilizarme, pero yo sabía que algo no estaba bien. El amuleto seguía en mi bolsillo, y cada vez que lo tocaba, una sensación de frío me recorría el cuerpo. Las siguientes noches fueron una pesadilla. Las voces se hacían más fuertes, y los pasos en el techo se convertían en golpes. Una noche, vi algo desde la ventana, una figura alta, delgada, de pie entre las sombras, observándome. No tenía rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz. Intenté convencer a mi padre de que debíamos irnos, pero él estaba decidido a quedarse hasta el final de nuestras vacaciones. Decía que solo era mi imaginación. Pero yo sabía que no. Sabía que algo había desatado al encontrar ese amuleto, algo que estaba viniendo por mí. Finalmente, en la última noche, no pude más. Mientras mi padre dormía, empaqué mis cosas y decidí marcharme. Pero cuando abrí la puerta para salir, ahí estaba. La figura alta, delgada, bloqueando mi camino. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el frío me invadía. «Estás marcado», susurró una voz que parecía provenir de todas partes. «No hay escape». Entonces, todo se volvió negro. Desperté en el hospital días después. Al parecer, un ranchero me había encontrado desmayado en medio del desierto. Mi padre estaba desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con él. Hasta el día de hoy, las llanuras de Texas siguen siendo un misterio. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Y sé que,
Tarde o temprano, vendrán por mí. No esperaba que mi verano terminara así, huyendo bajo las estrellas de Texas, con el sonido de mi propia respiración martilleando en mis oídos y el miedo apretando mis entrañas como un puño de hierro. Nunca pensé que unas vacaciones tranquilas en un rancho aislado me llevarían a este momento de pura desesperación. Todo comenzó como un simple escape de la vida cotidiana. Mis padres creyeron que sería bueno para mí despejarme después de un semestre intenso en la universidad. Te hará bien pasar tiempo en la naturaleza, me dijeron. Así que cuando mis tíos me ofrecieron quedarme en su rancho en el condado de Brewster, acepté sin dudarlo. Era Texas, ¿qué podría salir mal? El rancho estaba en medio de la nada, en un pequeño pueblo llamado Terlingua, cerca del Parque Nacional Big Bend. No había estado allí en años, pero recordaba con cariño las vastas llanuras, las montañas a lo lejos y el cielo nocturno despejado, donde las estrellas brillaban como diamantes. Esta vez, sin embargo, algo se sentía diferente. Mi llegada fue tranquila. Mi tío Bill y mi tía Mary eran personas agradables, aunque algo distantes. Me recibieron con abrazos, pero noté en sus rostros una preocupación que no podía identificar. El rancho en sí estaba como lo recordaba, grande, de madera desgastada por el tiempo, con ese inconfundible olor a polvo y ganado. La única novedad era una cabaña en la parte trasera del rancho, que no estaba allí la última vez que visité. No pregunté mucho al respecto, pero había algo en la manera en que mi tío me dijo que me mantuviera alejado de ella que me dejó inquieto. Los primeros días fueron relajantes. Me levantaba temprano, caminaba por los campos, ayudaba a mis tíos con las tareas y por las noches me perdía en la inmensidad del cielo texano. Pero pronto, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Una noche, mientras me dirigía a mi habitación después de la cena, escuché un susurro. No era un sonido claro, más como un viento que pasaba por debajo de las ventanas. Al principio, lo ignoré, pero cuanto más intentaba dormir, más fuerte se volvía. Me levanté de la cama y sin encender la luz, me acerqué a la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el paisaje, pero nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el susurro continuaba, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la ventana, aunque no había nadie. Al día siguiente, le mencioné lo ocurrido a mi tía Mary durante el desayuno. Ella me miró por un momento, su cara se tensó y, finalmente, dijo, «Es el viento, cariño. A veces hace ruidos extraños en esta parte del estado». Pero no me convenció. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez, más claros. No era el viento. Escuché mi nombre. Daniel, la voz era suave, casi femenina, pero había algo en ella que me erizó la piel. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo hasta la sala principal, donde el aire se sentía denso y frío. Afuera, el rancho estaba completamente en silencio, excepto por los pasos que escuchaba en la cabaña al otro lado del patio. Me asomé por la ventana y vi una sombra moviéndose detrás de la cortina de la cabaña. No se suponía que hubiera nadie allí. Mi tío Bill me había dicho claramente que la cabaña estaba deshabitada. Y sin embargo, ahí estaba, esa figura oscura, caminando de un lado a otro. A la mañana siguiente, decidí preguntar directamente. ¿Quién está en la cabaña? Mi tío Bill, normalmente afable, frunció el ceño. Nadie. Te dije que no te acercaras a esa cabaña, Daniel. Pero vi a alguien anoche, insistí, esperando que dijera que era algún trabajador del rancho o que simplemente me estaba imaginando cosas. Bill me miró fijamente, sus ojos azules se endurecieron. Esa cabaña está cerrada. Si alguien está allí, no debería estar. Su respuesta fue suficiente para hacerme sentir incómodo, pero no obtuve más explicaciones. Esa noche, los susurros comenzaron mucho antes de lo usual, justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte. Esta vez, parecían venir de todos lados, no solo de mi ventana.
Era como si la tierra misma estuviera hablando. Sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando en esa cabaña. Mi curiosidad superaba mi miedo. Armado con una linterna y un cuchillo de cocina, salí al anochecer. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Cuando llegué a la cabaña, el susurro se volvió ensordecedor. La puerta, que según Bill debía estar cerrada, se abrió con un simple empujón. Dentro, el olor a moho y a algo mucho más desagradable llenó mis pulmones. Mis manos temblaban mientras apuntaba la linterna hacia el interior. Al principio, no vi nada más que muebles viejos cubiertos de polvo, pero entonces la luz se posó sobre algo en el suelo. Era una figura humana, pero no era alguien que reconociera. La piel estaba arrugada y grisácea, como si hubiera estado allí por días. Y entonces, la figura se movió. Retrocedí, pero no lo suficientemente rápido. Un susurro que no provenía de una boca humana llenó el aire. Daniel. El pánico se apoderó de mí. Corrí de regreso a la casa, jadeando, con el corazón en la garganta. No podía entender lo que acababa de ver, y peor aún, no sabía a quién contárselo. Esa noche no pude dormir. Sabía que algo oscuro estaba ocurriendo en el rancho, algo que mi familia me estaba ocultando. Al día siguiente, confronté a mis tíos, pero negaron saber de qué estaba hablando. Aún así, había una sombra en sus ojos, un miedo que no podían ocultar. Esa tarde, decidí que no podía quedarme más tiempo. Hice mi maleta, decidido a marcharme al amanecer. Pero el destino tenía otros planes. Justo antes de que el sol se ocultara, escuché un golpe en mi ventana. Me congelé. Era imposible que alguien estuviera allí, mi habitación estaba en el segundo piso. Sin embargo, cuando giré la cabeza, la vi. La figura de la cabaña, colgando de la pared, mirándome con ojos vacíos. Corrí escaleras abajo, gritando por mis tíos, pero la casa estaba vacía. Salí al patio, donde la figura seguía avanzando lentamente hacia mí, susurrando mi nombre una y otra vez. Mis pies se movían por instinto, llevándome lejos, al desierto abierto. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que mi corazón pareció que explotaría. Y entonces, cuando finalmente me detuve, me di cuenta de algo terrible, no estaba solo. Las sombras del desierto se movían a mi alrededor, y entre ellas, una multitud de figuras pálidas y retorcidas se acercaba, todas susurrando mi nombre. Me di cuenta de que no eran fantasmas, al menos no en el sentido común. Eran las almas atrapadas en esta tierra, en este rancho maldito. Algo las había retenido aquí, y ahora me querían a mí. A lo lejos, vi la silueta de la cabaña, iluminada por una luz que no debía estar allí. Sentí una fuerza inexplicable arrastrándome hacia ella. Quería correr en la otra dirección, pero mis pies se movían por sí solos. Cuando finalmente llegué, la puerta se abrió una vez más. Las figuras estaban allí, esperándome, sus ojos vacíos fijos en mí. Y entonces lo entendí. No podía escapar. En Texas, bajo el cielo estrellado, el rancho era su prisión, y ahora, también sería la mía. Los días pasan, y aquí sigo, en el mismo rancho donde todo comenzó. A veces pienso en cómo llegué aquí, pero es como si los detalles se desvanecieran, como si mi propia existencia fuera solo un eco en esta vasta tierra. Había algo extraño en el cielo de Texas aquella tarde. No era la primera vez que visitaba a mi tía Mary en su rancho, pero jamás había visto el horizonte tan cargado, tan oscuro. El aire olía a tierra húmeda, y las nubes se arremolinaban como si quisieran tragarse el mundo entero. Los colores del atardecer parecían desvanecerse en el gris oscuro que venía de las colinas lejanas. Todo comenzó con una simple invitación. ¿Por qué no vienes al rancho este verano?, me dijo mi tía por teléfono unos días antes. Después de todo, siempre te encantó el campo, y podrías alejarte un poco de la ciudad.
Había aceptado sin pensarlo 2 veces. Después de un año pesado de exámenes y drama con amigos, un tiempo en la tranquilidad de la campiña tejana sonaba perfecto. Sin embargo, cuando llegué, noté algo diferente en el ambiente. No era solo el clima, algo más flotaba en el aire, algo que no podía identificar pero que se sentía en cada rincón del rancho. «Estás más grande, Will», me dijo mi tía con una sonrisa, aunque sus ojos no parecían tan brillantes como los recordaba. Algo en su mirada reflejaba cansancio, o tal vez preocupación. «Me alegra que hayas venido». El rancho no había cambiado demasiado desde la última vez que estuve allí, cuando era un niño. El terreno parecía infinito, lleno de pastos secos, con el sol abrasador cubriendo todo durante el día y un silencio casi ensordecedor por la noche. Pero esa tarde, cuando el cielo comenzó a oscurecerse, un nudo se formó en mi estómago. «Parece que se avecina una tormenta», dije, mirando las nubes. «Sí, será fuerte». «Es mejor que te quedes dentro esta noche», respondió mi tía, sin dejar de mirar por la ventana, con una expresión extraña. Decidí no darle mucha importancia. Después de todo, las tormentas en Texas eran comunes y, aunque impresionantes, no me asustaban. Sin embargo, esa noche, mientras el viento comenzaba a azotar las ventanas y los truenos rugían a lo lejos, me di cuenta de que no era solo la tormenta lo que hacía que el ambiente se sintiera tan pesado. Había algo más. Me quedé despierto más de lo que planeaba, escuchando el sonido de la lluvia golpear el tejado. A veces, el viento parecía llevar consigo voces lejanas, pero cada vez que intentaba concentrarme, se desvanecían. Me reí de mí mismo por dejar que la imaginación me jugara malas pasadas. Cerré los ojos y traté de dormir, pero los susurros seguían apareciendo, mezclándose con el sonido de la tormenta. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente cansado. La tormenta había pasado, pero el aire aún estaba cargado, como si algo permaneciera suspendido sobre nosotros. Bajé a la cocina y encontré a mi tía mirando por la ventana, con una taza de café en la mano. «¿Dormiste bien?», me preguntó sin apartar la vista del horizonte. «No muy bien», admití. «Escuché cosas anoche». Ella no respondió de inmediato. Finalmente, dijo: «A veces, en noches de tormenta, es fácil oír cosas que no están ahí. Solo ecos». Su respuesta no me tranquilizó. El rancho siempre había tenido un aire misterioso, pero esta vez sentía que estaba al borde de algo desconocido, algo que no podía explicar. Más tarde ese día, decidí explorar el terreno. Sabía que el rancho se extendía por muchas hectáreas y siempre me había gustado perderme entre los árboles y colinas. Me llevé una botella de agua y un bocadillo, planeando caminar un par de horas antes de regresar para la cena. Después de una hora de caminata, llegué a un lugar que no recordaba haber visto antes. Era una pequeña cabaña, antigua y desgastada por el tiempo. Parecía abandonada, pero había algo en su aspecto que me inquietaba profundamente. No estaba en los mapas que mi tía solía tener colgados en la cocina, y no recordaba haberla visto en mis visitas anteriores. Me acerqué con cautela. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas se veían desvencijadas, como si llevaran décadas sin abrirse. Sentí una extraña atracción hacia el lugar, una curiosidad que no podía ignorar. Empujé la puerta con cuidado, esperando que crujiera, pero se abrió con facilidad, como si hubiera estado esperando mi llegada. Dentro, el aire era más frío de lo que debería ser. No había muebles, solo paredes de madera viejas y húmedas. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un espejo grande y polvoriento en el centro de la sala, inclinado contra la pared. Me acerqué y, al limpiarlo con la manga de mi camisa, vi mi reflejo, o eso pensé al principio. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero algo estaba mal. No era exactamente yo. Había una ligera distorsión en su expresión, una especie de sonrisa torcida que yo no tenía en ese momento. Retrocedí, asustado, y al hacerlo, vi algo aún más aterrador.
El reflejo no se movió. Permaneció allí, sonriendo, mientras yo me alejaba. Sentí que el corazón se me paralizaba. No sabía qué hacer, así que me di la vuelta y corrí. Corrí tan rápido como pude, atravesando los árboles y las colinas, sin mirar atrás. El camino de vuelta al rancho parecía más largo, más retorcido, como si el terreno hubiera cambiado mientras yo estaba fuera. Cuando finalmente llegué a la casa, mi tía me estaba esperando en el porche, con una expresión grave en el rostro. «¿Fuiste a la cabaña, verdad?», me preguntó, como si lo supiera todo. «¿Qué es ese lugar?», pregunté, aún jadeando. «¿Qué es ese espejo?». Ella suspiró, sentándose en una de las sillas del porche. «Te dije que no salieras cuando hay tormenta en el aire, Will. Hay cosas aquí, cosas que no deberías ver. La cabaña, ese lugar no ha estado vacío siempre». «¿Qué quieres decir?», pregunté, confuso y asustado a la vez. Es difícil de explicar, pero algunas tormentas traen consigo más que solo lluvia. A veces traen recuerdos, ecos de lo que una vez fue. Esa cabaña pertenecía a alguien que vivió aquí hace mucho tiempo. Alguien que desapareció en una tormenta, como esta. El silencio se extendió entre nosotros. No sabía si lo que me estaba diciendo era una advertencia o una explicación, pero todo dentro de mí me decía que no volviera a ese lugar. Esa noche, la tormenta regresó, más fuerte que antes. El viento azotaba las ventanas y los truenos parecían resonar desde dentro de la casa. Intenté dormir, pero los susurros volvieron, esta vez más claros, más insistentes. Y esta vez, no eran solo ecos. «Will, ven». Mi corazón se detuvo. Esa voz no era parte de la tormenta. No era solo un eco. Me levanté de la cama, incapaz de resistir la atracción. Bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando en la casa vacía. Mi tía no estaba por ningún lado. La puerta delantera estaba entreabierta, y afuera, bajo la luz de los relámpagos, vi la cabaña en la distancia. No sabía por qué, pero comencé a caminar hacia ella, como si algo me estuviera llamando. Mis pies se movían solos, como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Al llegar, la puerta estaba abierta de par en par, y el espejo brillaba bajo la luz de la tormenta. Me acerqué una vez más, y esta vez, cuando miré mi reflejo, no había ninguna sonrisa torcida. No había ningún reflejo en absoluto. Al día siguiente, me desperté en mi cama, empapado en sudor. La tormenta había pasado, y el cielo estaba despejado. Mi tía estaba en la cocina, preparando café como siempre. «Buenos días, Will», dijo con una sonrisa. Pero algo en su tono era diferente, casi burlón. Cuando pasé por el pasillo, vi un espejo en la pared, uno que no había notado antes. Miré mi reflejo y, por un breve segundo, vi esa sonrisa torcida. Pero esta vez, no era un eco. Era yo. El calor sofocante de Texas no me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Mi nombre es Josh, y no soy de aquí. Crecí en el noreste, donde los veranos eran cálidos pero llevaderos, y el aire seco del sur me golpeaba como un horno encendido. Había venido a este rincón olvidado del mundo por una razón, una última oportunidad para reconectar con mi padre. Mi padre y yo nunca habíamos tenido la mejor relación. Él siempre fue el tipo de hombre que valoraba más el trabajo que su familia, algo que mi madre soportó hasta que un día se hartó y se fue. Me quedé con ella, lejos de Texas, y apenas vi a mi padre después de eso. Pero ahora, con la muerte reciente de mi madre, me sentí empujado a intentar reparar algo de esa relación rota. Él vivía en un pequeño pueblo llamado Rock Creek, un lugar casi perdido en el mapa. Las carreteras eran estrechas y llenas de baches, y los cactus y la arena eran todo lo que podía ver a través de las ventanas. Finalmente, llegué a su casa, una destartalada cabaña de madera rodeada por el desierto.
No había señal de vida, solo la silueta desgastada de la casa que se alzaba en medio de la nada. Parecía que no había nadie en casa, lo cual no me sorprendió. Toqué la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Me quedé parado por un momento, dudando sobre si debería entrar. Finalmente, decidí que ya había conducido demasiado como para darme la vuelta, así que empujé la puerta. Estaba abierta. «¿Papá?», grité, pero solo el eco de mi voz contestó. La casa estaba oscura y desordenada. El aire era espeso y tenía un olor extraño, una mezcla de polvo y algo metálico. Crucé el salón, esquivando los muebles viejos y las pilas de revistas apiladas por todas partes. Había botellas vacías de cerveza por todos lados. Subí por las escaleras crujientes hacia el segundo piso, pensando que tal vez estaría durmiendo. Pero cuando abrí la puerta de su dormitorio, encontré la cama vacía y deshecha. Algo no se sentía bien. Mi estómago se revolvía con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Decidí que lo mejor era esperar. Tal vez había salido al pueblo o al desierto y volvería pronto. Me acomodé en el sofá roto del salón y me recosté, el calor sofocante me hacía sudar en minutos. Cerré los ojos, esperando escuchar el sonido de su camioneta al llegar, pero en lugar de eso, me quedé dormido. Cuando desperté, el sol ya se había puesto. Las sombras llenaban la casa y un frío inesperado se había apoderado del lugar. Al principio, me sentí desorientado. El reloj en la pared marcaba las 8 de la noche, pero aún no había señales de mi padre. Me levanté, encendiendo la vieja lámpara de la mesa de café, que parpadeó como si estuviera a punto de apagarse. De repente, un sonido rompió el silencio. Provenía del exterior, un ruido sordo, como algo pesado cayendo al suelo. Me acerqué a la ventana con cuidado y miré hacia afuera. No había nada. Pero entonces lo volví a escuchar. Esta vez venía de la parte trasera de la casa. Era como si alguien estuviera golpeando la pared. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. No había visto a nadie durante todo el día. El pueblo estaba a más de 1 milla de distancia, y dudaba que alguien se hubiera acercado a esta casa abandonada. Decidí salir para investigar. Tomé una linterna que encontré en la mesa de la cocina y salí por la puerta trasera. El desierto se extendía en todas direcciones, vasto y silencioso. Las estrellas brillaban en el cielo como pequeños agujeros en una sábana negra. «Papá», volví a gritar. El viento levantaba el polvo a mi alrededor, pero no obtuve respuesta. Caminé alrededor de la casa, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de volver adentro, vi algo en el suelo. Una especie de marca, como un rastro de algo que había sido arrastrado en la arena. Lo seguí con la linterna, caminando hacia el borde del terreno de la casa, donde el desierto comenzaba a tragarse cualquier señal de civilización. El rastro continuaba hasta un pequeño cobertizo de herramientas que estaba a unos 20 metros de la casa. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no pude resistir el impulso de abrirla por completo. Dentro, lo primero que noté fue el olor. Era nauseabundo, algo podrido y dulce, como carne en descomposición. Iluminé el lugar con la linterna, y lo vi. Mi corazón dio un vuelco. Había algo tirado en el suelo, un bulto de ropa manchada de rojo. Me acerqué lentamente, y cuando la luz de la linterna se movió hacia el rostro, mi garganta se cerró. Era mi padre. Retrocedí tambaleándome, incapaz de procesar lo que veía. Estaba muerto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no había vida en ellos, solo un vacío oscuro que me aterrorizaba. El sonido de algo arrastrándose detrás de mí me hizo girar, pero no había nada. Me quedé ahí, con el cuerpo de mi padre a mis pies, el terror apoderándose de mí. Sabía que debía llamar a alguien, a la policía o a quien fuera, pero no podía moverme. Estaba paralizado. Entonces lo escuché de nuevo.
El mismo ruido sordo que había escuchado antes, pero esta vez más cerca. Demasiado cerca. Salí corriendo del cobertizo, mi corazón latiendo descontrolado, y me metí de nuevo en la casa. Cerré la puerta de un golpe y la aseguré con el pestillo. Traté de calmarme, de pensar con claridad, pero mi mente estaba nublada por el miedo. No puede estar pasando, me repetí una y otra vez. Decidí buscar el teléfono, pero cuando lo encontré, no había señal. En ese momento, me di cuenta de que estaba atrapado. Caminé hacia la sala de estar, tratando de pensar en qué hacer, cuando algo llamó mi atención. Había algo en la pared que no había notado antes, un viejo mapa del desierto de Texas, con varias marcas hechas a mano. Algunas estaban rodeadas con círculos rojos, como si mi padre hubiera estado investigando algo. Me acerqué y examiné el mapa más de cerca. Las marcas formaban un patrón extraño, todas apuntando hacia un lugar al oeste de Dry Creek. Había un círculo grande alrededor de un lugar llamado la Garganta del Diablo. El nombre me dio escalofríos. De repente, recordé algo que mi madre me había mencionado una vez, mucho tiempo atrás. Mi padre siempre había tenido una obsesión con las leyendas locales. Decía que el desierto de Texas guardaba secretos antiguos, algo maligno que había estado allí mucho antes de que los humanos llegaran. Nunca le presté atención, pensando que eran solo historias. Pero ahora, con el cuerpo de mi padre muerto en el cobertizo y ese extraño mapa frente a mí, todo comenzaba a tener sentido. Sentí una sensación de urgencia. Tenía que salir de ahí, ir al pueblo y pedir ayuda. No podía quedarme solo en esa casa, no después de lo que había visto. Agarré mis llaves y salí corriendo hacia mi coche. El motor rugió al encenderse y conduje tan rápido como pude por el camino de tierra, en dirección al pueblo. Pero mientras avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Las luces del coche empezaron a parpadear y el motor comenzó a fallar. Finalmente, se detuvo por completo. No, susurré, golpeando el volante. El coche estaba completamente muerto. El desierto se extendía ante mí, oscuro y vacío. No había otra opción que seguir a pie. Caminé durante lo que parecieron horas, con la linterna temblando en mi mano. El silencio del desierto era ensordecedor, solo roto por el crujido ocasional de la arena bajo mis botas. Pero entonces, lo escuché de nuevo. El mismo sonido sordo. Recuerdo haber leído historias sobre las carreteras solitarias de Texas, pero nunca imaginé que sería protagonista de una. Los mapas apenas mencionaban esa carretera, pero todos los lugareños parecían conocerla. Una vez más, me encontraba conduciendo de noche en el calor del desierto, con las luces del coche apenas iluminando lo suficiente para ver los letreros oxidados de la Ruta 13. En teoría, el camino me llevaría al pequeño pueblo de Redstone, pero empezaba a preguntarme si eso era cierto. Había salido tarde de Austin. El plan original era llegar a Redstone para la boda de mi primo, pero me detuve a visitar a unos amigos en el camino y el tiempo pasó volando. Me dijeron que tomar la Ruta 13 no era una buena idea, especialmente después de anochecer, pero mis opciones se reducían a dos, esa o manejar otras 2 horas más para rodear el desierto. Después de todo, ¿qué tan peligroso podía ser un camino vacío? El aire acondicionado del coche apenas hacía efecto. A pesar de la velocidad, el calor del desierto se sentía opresivo. Las sombras de los cactus y la arena movida por el viento daban una sensación irreal al entorno, como si el paisaje estuviera distorsionado por la misma oscuridad. Pasaron minutos, luego horas. La carretera parecía interminable, y algo en el ambiente comenzó a pesar más que el calor. Las primeras señales de alerta llegaron cuando me di cuenta de que no había pasado por ninguna gasolinera ni restaurante en las últimas 2 horas. Normalmente, las rutas rurales tienen algún punto de descanso, pero en ese tramo no había absolutamente nada. La gasolina empezaba a bajar y el pequeño pueblo de Redstone parecía cada vez más lejano.
Mi mente intentaba no jugarme malas pasadas, pero el silencio, la soledad y esa carretera interminable hacían difícil mantener la calma. Relájate, me dije en voz alta, es solo un camino. Pero cuando las luces del coche iluminaron una figura al borde de la carretera, mi corazón se aceleró. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia el vacío. Mi primer impulso fue reducir la velocidad y detenerme, pero algo me detuvo. No había ningún coche volcado ni señal de accidente. El tipo estaba solo, parado en medio de la nada. Miré por el retrovisor y lo vi desaparecer en la negrura mientras aceleraba. La sensación de inquietud no me abandonaba, como si algo me siguiera, como si no estuviera tan solo como parecía. Después de unos minutos de reflexión, traté de tranquilizarme. Probablemente alguien que había tenido una avería y estaba esperando ayuda. ¿O tal vez un loco? Después de todo, Texas tiene su buen número de historias raras. Mientras mi mente navegaba entre el miedo y la lógica, noté algo extraño en el horizonte, luces. Una pequeña esperanza se encendió en mí al pensar que había llegado a Redstone o al menos a algún punto habitado. Sin embargo, a medida que me acercaba, las luces se veían más dispersas, parpadeantes, como si algo estuviera mal. Al llegar más cerca, lo entendí, era una gasolinera vieja, con letreros de neón a medio funcionar. Parecía una reliquia de otro tiempo. A pesar de lo desolada que se veía, decidí detenerme. La gasolina escaseaba, y no tenía opciones. Aparqué el coche y bajé. El aire del desierto era aún más sofocante afuera, mezclado con un silencio inquietante. Caminé hacia la entrada del pequeño edificio de la gasolinera. A través de las ventanas sucias, podía ver las estanterías polvorientas y un mostrador que parecía haber estado ahí desde hacía décadas. Empujé la puerta y un timbre sonó al abrirse. El interior estaba igual de abandonado. Había una luz tenue y parpadeante que iluminaba los pocos productos que quedaban en las estanterías. Una revista de 1996 descansaba en un rincón. Hola, llamé, pero nadie respondió. Miré alrededor, esperando encontrar algún encargado, pero la gasolinera estaba completamente vacía. Solo el crujido de la madera y el viento del desierto llenaban el espacio. Me acerqué al mostrador y vi una vieja caja registradora, pero algo más llamó mi atención, un mapa. Era un mapa de la carretera, marcado con nombres de lugares que nunca había escuchado. Uno de ellos estaba rodeado por un círculo rojo, pueblo fantasma de 2 cruces. Sentí un escalofrío. No era supersticioso, pero algo sobre ese mapa me hacía sentir incómodo. Decidí salir rápidamente, y cuando lo hice, me di cuenta de que algo había cambiado afuera. Mi coche seguía ahí, pero el paisaje alrededor parecía diferente. Los cactus que antes estaban cerca ahora parecían más distantes, y la carretera se veía más oscura. Algo en el aire se sentía opresivo, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Subí al coche y encendí el motor, dispuesto a salir de ese lugar lo antes posible. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de arrancar, vi otra figura en la carretera. Esta vez, no era un hombre. Era una mujer. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y enmarañado, parada en medio del camino, mirándome fijamente. Aceleré, pero mi coche no se movió. El motor rugía, pero las ruedas parecían pegadas al asfalto. La mujer comenzó a caminar hacia mí, sus pasos lentos pero decididos. El pánico me invadió mientras intentaba girar el volante, pero nada funcionaba. Estaba atrapado. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero cuando los abrí, la mujer estaba justo frente a mi ventana. Golpeó el cristal con una mano delgada y pálida. Su rostro estaba cubierto de una sombra, pero podía ver unos ojos oscuros, llenos de vacío. Grité y, de repente, todo se desvaneció. Me desperté sudando en el asiento del conductor. Mi coche estaba en marcha, pero no había rastro de la mujer.
La carretera frente a mí estaba despejada y las luces de la gasolinera parpadeaban a lo lejos. Sin perder más tiempo, aceleré. No quería respuestas, solo quería salir de ahí. Las millas se hicieron eternas. La carretera no tenía fin y mi tanque de gasolina seguía bajando. Finalmente, vi una señal de Redstone a solo unos kilómetros. Mi alivio fue inmenso, pero también fugaz. A medida que me acercaba al pueblo, una sensación extraña comenzó a invadirme de nuevo. Las luces del coche iluminaron las primeras casas, todas vacías. Redstone parecía un pueblo fantasma. Las casas estaban en ruinas y no había señales de vida. Conduje más despacio, observando las calles desiertas y las ventanas oscuras. Algo no estaba bien. ¿Dónde estaban todos? ¿Y por qué no había escuchado nunca sobre esto? Llegué a la plaza principal, donde se suponía que sería la boda de mi primo. Pero en lugar de una celebración, encontré una iglesia en ruinas y un cementerio que parecía haber sido abandonado por décadas. Bajé del coche, incapaz de entender lo que veía. Mi celular no tenía señal y el silencio era aplastante. ¿Hola? Llamé, esperando que alguien respondiera, pero el eco de mi propia voz fue lo único que escuché. De repente, vi una figura en el cementerio. Era la misma mujer que había visto en la carretera, ahora de pie entre las lápidas. No podía ser real. Cerré los ojos, pero cuando los abrí, seguía allí. Comencé a caminar hacia ella, como si algo me atrajera, como si no pudiera evitarlo. A medida que me acercaba, la realidad comenzó a desmoronarse. El aire se sentía pesado, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Entonces, todo se aclaró. Las lápidas llevaban nombres conocidos. Eran mi familia, mis amigos. Todos ellos, muertos. Corrí hacia el coche, pero era demasiado tarde. El camino de polvo que me había traído hasta aquí se desvaneció, y Redstone, el pueblo olvidado, se cerró a mi alrededor. Nunca debí haber tomado esa carretera. Y ahora, estoy atrapado aquí, en un lugar donde los vivos no pertenecen. Texas siempre había sido sinónimo de libertad para mí, grandes llanuras, cielos interminables y esa sensación de que nada ni nadie podía atraparte. Al menos, así lo veía cuando era niño, cuando venía con mis padres a la vieja casa de campo que heredamos de mi abuelo. Pero ahora, a los 17, la idea de pasar las vacaciones de verano en una cabaña en medio de la nada, sin internet y con cobertura limitada, me parecía más una condena que una aventura. Mi padre insistió en que este viaje era necesario, que necesitaba desconectar del estrés de la ciudad. «Te hará bien, Nate», me dijo mientras conducíamos por una carretera desierta flanqueada por desoladas praderas y cercas de madera desgastada. Mi madre ya no estaba con nosotros. Su muerte hacía 2 años todavía flotaba en el aire, un vacío que nunca sabíamos cómo llenar. Tal vez por eso mi padre decidió traerme aquí, a este lugar donde todo parecía más simple, más real. Llegamos a la casa al caer la tarde. A lo lejos, las siluetas de algunos ranchos dispersos parecían las únicas señales de vida en kilómetros. La cabaña no había cambiado desde la última vez que la visité cuando era niño. La madera vieja crujía bajo nuestros pies y la pintura desgastada por el sol y el viento parecía aún más apagada de lo que recordaba. «Mira esto, es como si el tiempo se hubiese detenido», comentó mi padre mientras abría la puerta. El olor a madera envejecida y polvo me golpeó de inmediato. Me encantaba el olor a madera, me recordaba a la época en que éramos felices, antes de que todo se torciera. Al entrar, sentí una corriente de aire frío. La temperatura en el interior era significativamente más baja que la de afuera, lo que me hizo estremecer. Mi padre no pareció notarlo, o tal vez estaba demasiado concentrado en desempacar las provisiones que habíamos traído. Pasamos el resto de la tarde acomodándonos. Las primeras horas fueron aburridas, como imaginaba, y cuando cayó la noche,
el silencio exterior me incomodaba. No había grillos, ni el viento silbando entre los árboles, solo un silencio absoluto. Extrañaba el ruido blanco de la ciudad. Después de cenar, me quedé en la pequeña sala de estar, revisando una vieja colección de libros que mi abuelo había dejado. Eran en su mayoría novelas de vaqueros, pero un libro en particular llamó mi atención. Era una especie de diario, encuadernado en cuero marrón oscuro, con bordes gastados por el tiempo. Parecía fuera de lugar, distinto de los demás. Lo abrí por curiosidad, esperando encontrar las notas aburridas de algún ranchero antiguo sobre su ganado o algo por el estilo. Pero lo que encontré fue muy diferente. La primera página decía: para quien encuentre este diario, cierra este libro. No lo sigas leyendo. No dejes que la maldición se desate sobre ti. Mi corazón dio un vuelco. Nunca había sido supersticioso, pero algo en esas palabras me causó una sensación de incomodidad. Sin embargo, en lugar de detenerme, mi curiosidad me impulsó a seguir. El diario pertenecía a un tal Ezekiel Morgan, un nombre que no me resultaba familiar. Sus primeras entradas eran rutinarias, hablando sobre la vida en el rancho. Pero a medida que avanzaba, sus palabras comenzaban a volverse más oscuras, más caóticas. Describía haber encontrado algo enterrado en las llanuras, algo que no debería haber desenterrado. Algo que, según él, era antiguo y hambriento. Leí durante horas, sin poder detenerme. Morgan hablaba de ver sombras moviéndose entre las colinas por la noche, de escuchar voces que susurraban su nombre en el viento. Relataba cómo los animales de su rancho comenzaron a desaparecer, cómo sus trabajadores empezaron a enloquecer, hasta que solo él quedó en pie, luchando contra una entidad que no podía comprender. Finalmente, la última entrada decía simplemente: está aquí. Cerré el diario de golpe, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Miré por la ventana hacia el vasto desierto que rodeaba la cabaña. No había luna esa noche, y la oscuridad parecía infinita. De repente, un ruido seco sonó en el porche. Me levanté de un salto, sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo. Papá, llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Se había ido a dormir hacía un par de horas. Me acerqué lentamente a la puerta, mi mente racional diciéndome que probablemente solo era el viento o algún animal pequeño. Pero cuando abrí la puerta, no había nada allí. Solo la vasta oscuridad y el viento que empezaba a levantarse. Decidí que era mejor irme a la cama y no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, esa noche no pude conciliar el sueño. Me revolvía en la cama, escuchando cada pequeño crujido de la casa, cada silbido del viento. A la mañana siguiente, mi padre salió temprano a visitar un viejo amigo en un rancho cercano, dejándome solo por unas horas. Aproveché para explorar los alrededores de la casa, tratando de quitarme de la cabeza la extraña sensación que había tenido la noche anterior. Caminé hacia las colinas que estaban a poca distancia. El aire era denso, como si algo estuviera oprimiendo el ambiente. A medida que me acercaba a una de las colinas más altas, algo llamó mi atención, una formación circular en el suelo, como si alguien hubiera cavado en ese lugar y luego lo hubiera cubierto apresuradamente. Recordé lo que el diario mencionaba sobre algo enterrado, y una sensación de temor me recorrió la espalda. Sin pensarlo dos veces, comencé a excavar con mis manos. La tierra estaba extrañamente suelta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Después de unos minutos, mis dedos tocaron algo duro. Era una caja de madera, vieja y cubierta de símbolos que no reconocía. No debía abrirla. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de mi ser. Pero lo hice de todos modos. Dentro de la caja había un pequeño objeto, una especie de amuleto hecho de hueso, con inscripciones grabadas en él. Algo en mí gritaba que lo dejara, que volviera a enterrar todo y me olvidara de lo que había visto. Pero lo guardé en mi bolsillo y volví a la cabaña, sintiendo que algo había cambiado. Que algo me estaba observando. Esa noche, las cosas empeoraron.
El viento fuera de la cabaña soplaba con una fuerza inusitada, golpeando las ventanas y puertas con una violencia que me aterraba. Escuchaba susurros, voces apagadas que parecían provenir del desierto. Voces que decían mi nombre. Traté de ignorarlo, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, escuché pasos en el techo. Me congelé. No eran ramas ni el viento. Eran pasos pesados, que se movían lentamente de un lado a otro. No me atreví a salir de la habitación. Me quedé acurrucado en la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando que se detuvieran. Al día siguiente, le conté a mi padre lo sucedido, pero no me creyó. Pensó que solo estaba sugestionado por el diario que había encontrado. Trató de tranquilizarme, pero yo sabía que algo no estaba bien. El amuleto seguía en mi bolsillo, y cada vez que lo tocaba, una sensación de frío me recorría el cuerpo. Las siguientes noches fueron una pesadilla. Las voces se hacían más fuertes, y los pasos en el techo se convertían en golpes. Una noche, vi algo desde la ventana, una figura alta, delgada, de pie entre las sombras, observándome. No tenía rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz. Intenté convencer a mi padre de que debíamos irnos, pero él estaba decidido a quedarse hasta el final de nuestras vacaciones. Decía que solo era mi imaginación. Pero yo sabía que no. Sabía que algo había desatado al encontrar ese amuleto, algo que estaba viniendo por mí. Finalmente, en la última noche, no pude más. Mientras mi padre dormía, empaqué mis cosas y decidí marcharme. Pero cuando abrí la puerta para salir, ahí estaba. La figura alta, delgada, bloqueando mi camino. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el frío me invadía. «Estás marcado», susurró una voz que parecía provenir de todas partes. «No hay escape». Entonces, todo se volvió negro. Desperté en el hospital días después. Al parecer, un ranchero me había encontrado desmayado en medio del desierto. Mi padre estaba desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con él. Hasta el día de hoy, las llanuras de Texas siguen siendo un misterio. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Y sé que, tarde o temprano, vendrán por mí. No esperaba que mi verano terminara así, huyendo bajo las estrellas de Texas, con el sonido de mi propia respiración martilleando en mis oídos y el miedo apretando mis entrañas como un puño de hierro. Nunca pensé que unas vacaciones tranquilas en un rancho aislado me llevarían a este momento de pura desesperación. Todo comenzó como un simple escape de la vida cotidiana. Mis padres creyeron que sería bueno para mí despejarme después de un semestre intenso en la universidad. «Te hará bien pasar tiempo en la naturaleza», me dijeron. Así que cuando mis tíos me ofrecieron quedarme en su rancho en el condado de Brewster, acepté sin dudarlo. Era Texas, ¿qué podría salir mal? El rancho estaba en medio de la nada, en un pequeño pueblo llamado Terlingua, cerca del Parque Nacional Big Bend. No había estado allí en años, pero recordaba con cariño las vastas llanuras, las montañas a lo lejos y el cielo nocturno despejado, donde las estrellas brillaban como diamantes. Esta vez, sin embargo, algo se sentía diferente. Mi llegada fue tranquila. Mi tío Bill y mi tía Mary eran personas agradables, aunque algo distantes. Me recibieron con abrazos, pero noté en sus rostros una preocupación que no podía identificar. El rancho en sí estaba como lo recordaba, grande, de madera desgastada por el tiempo, con ese inconfundible olor a polvo y ganado. La única novedad era una cabaña en la parte trasera del rancho, que no estaba allí la última vez que visité. No pregunté mucho al respecto, pero había algo en la manera en que mi tío me dijo que me mantuviera alejado de ella que me dejó inquieto. Los primeros días fueron relajantes. Me levantaba temprano, caminaba por los campos, ayudaba a mis tíos con las tareas y por las noches me perdía en la inmensidad del cielo texano. Pero pronto, las cosas comenzaron a ponerse extrañas.
Una noche, mientras me dirigía a mi habitación después de la cena, escuché un susurro. No era un sonido claro, más como un viento que pasaba por debajo de las ventanas. Al principio, lo ignoré, pero cuanto más intentaba dormir, más fuerte se volvía. Me levanté de la cama y sin encender la luz, me acerqué a la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el paisaje, pero nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el susurro continuaba, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la ventana, aunque no había nadie. Al día siguiente, le mencioné lo ocurrido a mi tía Marre durante el desayuno. Ella me miró por un momento, su cara se tensó y, finalmente, dijo, «Es el viento, cariño. A veces hace ruidos extraños en esta parte del estado». Pero no me convenció. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez, más claros. No era el viento. Escuché mi nombre. Daniel, la voz era suave, casi femenina, pero había algo en ella que me erizó la piel. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo hasta la sala principal, donde el aire se sentía denso y frío. Afuera, el rancho estaba completamente en silencio, excepto por los pasos que escuchaba en la cabaña al otro lado del patio. Me asomé por la ventana y vi una sombra moviéndose detrás de la cortina de la cabaña. No se suponía que hubiera nadie allí. Mi tío Bill me había dicho claramente que la cabaña estaba deshabitada. Y sin embargo, ahí estaba, esa figura oscura, caminando de un lado a otro. A la mañana siguiente, decidí preguntar directamente. ¿Quién está en la cabaña? Mi tío Bill, normalmente afable, frunció el ceño. Nadie. Te dije que no te acercaras a esa cabaña, Daniel. Pero vi a alguien anoche, insistí, esperando que dijera que era algún trabajador del rancho o que simplemente me estaba imaginando cosas. Bill me miró fijamente, sus ojos azules se endurecieron. Esa cabaña está cerrada. Si alguien está allí, no debería estar. Su respuesta fue suficiente para hacerme sentir incómodo, pero no obtuve más explicaciones. Esa noche, los susurros comenzaron mucho antes de lo usual, justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte. Esta vez, parecían venir de todos lados, no solo de mi ventana. Era como si la tierra misma estuviera hablando. Sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando en esa cabaña. Mi curiosidad superaba mi miedo. Armado con una linterna y un cuchillo de cocina, salí al anochecer. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Cuando llegué a la cabaña, el susurro se volvió ensordecedor. La puerta, que según Bill debía estar cerrada, se abrió con un simple empujón. Dentro, el olor a moho y a algo mucho más desagradable llenó mis pulmones. Mis manos temblaban mientras apuntaba la linterna hacia el interior. Al principio, no vi nada más que muebles viejos cubiertos de polvo, pero entonces la luz se posó sobre algo en el suelo. Era una figura humana, pero no era alguien que reconociera. La piel estaba arrugada y grisácea, como si hubiera estado allí por días. Y entonces, la figura se movió. Retrocedí, pero no lo suficientemente rápido. Un susurro que no provenía de una boca humana llenó el aire. Daniel. El pánico se apoderó de mí. Corrí de regreso a la casa, jadeando, con el corazón en la garganta. No podía entender lo que acababa de ver, y peor aún, no sabía a quién contárselo. Esa noche no pude dormir. Sabía que algo oscuro estaba ocurriendo en el rancho, algo que mi familia me estaba ocultando. Al día siguiente, confronté a mis tíos, pero negaron saber de qué estaba hablando. Aún así, había una sombra en sus ojos, un miedo que no podían ocultar. Esa tarde, decidí que no podía quedarme más tiempo. Hice mi maleta, decidido a marcharme al amanecer. Pero el destino tenía otros planes. Justo antes de que el sol se ocultara, escuché un golpe en mi ventana. Me congelé. Era imposible que alguien estuviera allí, mi habitación estaba en el segundo piso.
Sin embargo, cuando giré la cabeza, la vi. La figura de la cabaña, colgando de la pared, mirándome con ojos vacíos. Corrí escaleras abajo, gritando por mis tíos, pero la casa estaba vacía. Salí al patio, donde la figura seguía avanzando lentamente hacia mí, susurrando mi nombre una y otra vez. Mis pies se movían por instinto, llevándome lejos, al desierto abierto. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que mi corazón pareció que explotaría. Y entonces, cuando finalmente me detuve, me di cuenta de algo terrible: no estaba solo. Las sombras del desierto se movían a mi alrededor, y entre ellas, una multitud de figuras pálidas y retorcidas se acercaba, todas susurrando mi nombre. Me di cuenta de que no eran fantasmas, al menos no en el sentido común. Eran las almas atrapadas en esta tierra, en este rancho maldito. Algo las había retenido aquí, y ahora me querían a mí. A lo lejos, vi la silueta de la cabaña, iluminada por una luz que no debía estar allí. Sentí una fuerza inexplicable arrastrándome hacia ella. Quería correr en la otra dirección, pero mis pies se movían por sí solos. Cuando finalmente llegué, la puerta se abrió una vez más. Las figuras estaban allí, esperándome, sus ojos vacíos fijos en mí. Y entonces lo entendí. No podía escapar. En Texas, bajo el cielo estrellado, el rancho era su prisión, y ahora, también sería la mía. Los días pasan, y aquí sigo, en el mismo rancho donde todo comenzó. A veces pienso en cómo llegué aquí, pero es como si los detalles se desvanecieran, como si mi propia existencia fuera solo un eco en esta vasta tierra.